Buenas tardes para todos. Esta tarde vamos a exponer el artículo titulado El saneamiento hídrico como garantía del derecho al agua en Colombia, que se desarrolló en la asignatura Proyecto de Investigación. Me acompaña mi compañera Viviana Sarmiento. Bueno, adentrándonos en el artículo, pues en Colombia, el avance en materia de saneamiento hídrico está entendido como la recolección, el transporte y tratamiento de los residuos líquidos. Presenta atrasos significativos, pues solo son tratadas el 12% de las aguas residuales generadas. El desarrollo normativo del tema se presenta desde el enfoque jurisprudencial que ha desarrollado la Corte en los últimos años. Se realizará bajo una metodología dogmática de tipo básico jurídica, dado pues que el objeto de estudio es el análisis y estudio normativo de la figura del derecho al agua analizada en el ordenamiento jurídico colombiano por medio de un método deductivo de investigación a través de la Ley 142 de 1994, que define el tratamiento de aguas residuales como una actividad complementaria al servicio público domiciliario del alcantarillado, y desde el punto de vista ambiental en la Ley 99 de 1993, con el fin de generar esta actividad como garantía del derecho al agua en Colombia. De acuerdo pues a este contexto, en el presente artículo tiene como fin evidenciar cómo el saneamiento hídrico pues garantiza el derecho al agua y además efectiviza la protección y el adecuado uso del agua a nivel nacional. Bueno, al desarrollar este artículo pretendemos analizar y dar respuesta a cómo el saneamiento de las fuentes hídricas en Colombia ayuda a materializar el derecho al agua, que si bien no es un derecho típicamente contenido en nuestra Carta de Derechos, sí es un derecho que ha tenido un desarrollo internacional. Las fuentes que se usarán para el desarrollo del presente artículo de investigación serán de categoría secundaria y terciaria para cumplir con el objetivo general. Se hará un análisis de la normativa vigente, jurisprudencia y doctrina aplicable, así como también dentro de la misma de documentos de carácter oficial y público de las entidades gubernamentales encargadas de la protección de las fuentes hídricas en el territorio colombiano. En este artículo nos permitiremos hacer un análisis con el fin de determinar si es válida la afirmación de si el saneamiento hídrico materializa o no el derecho al agua en Colombia. Bajo este entendido, pues nos planteamos realizar un estudio de cómo a través del saneamiento hídrico podemos generar el motor de desarrollo que permitirá el crecimiento económico, su importancia y trascendencia, así como también el deber estatal de su cuidado y protección mediante una caracterización de la normatividad relevante, lo que nos llevará póstumo a esto a ver pues el impacto en el ámbito social y económico que tiene o no el saneamiento hídrico. Bueno, como primer capítulo tenemos el derecho al agua. Dentro de un primer acápite, la postura constitucional nos dice que sin duda la Constitución del 91 marcó un hito histórico en materia de garantía de derechos tanto individuales como colectivos. Esta tuvo una acogida enorme por el mismo hecho de ser una constitución garantista. La Constitución Nacional en su articulado no define taxativamente el derecho al agua como el derecho humano fundamental. A pesar de este haber tenido un amplio análisis y debate en el círculo internacional, como tampoco se halla en el acervo normativo colombiano. Analizando el artículo 49 de la misma Carta Política, encontramos que el constituyente hace referencia a la atención en salud y el saneamiento ambiental. Estos debían estar a cargo del Estado por considerarse servicios públicos y que era este quien tenía la obligación de dirigir y reglamentar la prestación de estos servicios bajo los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad. En su artículo 79, la Constitución nos indica, por otro lado, que al derecho que gozan todas las personas a disfrutar de un ambiente sano y habla sobre la oportunidad que tienen las mismas a decidir sobre el ambiente que pueden afectarlas. Por otro lado, el artículo 366 nos habla que el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades sociales del Estado, que será objetivo fundamental de su actividad la solución de las necesidades insatisfechas de salud, de educación, saneamiento ambiental y de agua potable. Como segundo acápite, tenemos un desarrollo jurisprudencial y bajo este contexto podemos decir que la Corte Constitucional en sentencia T379 de 1995 habla como el agua, cómo se da, o sea, que el agua es un elemento esencial del ambiente. Su preservación, conservación y uso y manejo están vinculados directamente con el derecho que tienen todas las personas a gozar de un ambiente sano. Posteriormente, en el año 2008,
La Corte tuvo un giro trascendental en materia del reconocimiento del derecho al agua en Colombia. En sentencia T-888, la Corte dijo que el agua potable constituye un derecho fundamental que hace parte del núcleo esencial del derecho a la vida en condiciones dignas cuando está destinada al consumo humano. Por otro lado, en el año 2009, la misma Corte analiza el agua desde otro punto de vista, desde el punto de vista del servicio público, en conexidad con el derecho a la vida, la salud y la dignidad de las personas, y adquiere este derecho un estatus de carácter fundamental y susceptible de protección por vía de tutela. Por último, podemos mencionar la sentencia 223 del 2018, que habla sobre la naturaleza y alcance jurisprudencial del derecho en Colombia. Esta corporación nos dice que al ser el agua una necesidad básica y un elemento indispensable para la existencia del ser humano, la jurisprudencia de la Corte la reconoció bajo tres características especiales: universalidad, inalterabilidad y objetividad. Como tercera cápita, tenemos el saneamiento del recurso hídrico. Según la Organización Mundial de la Salud, la OMS, el saneamiento básico es la tecnología de más bajo costo que permite eliminar higiénicamente las excretas y aguas residuales y tener un medio ambiente limpio y sano, tanto en la vivienda como en las proximidades de los usuarios. Actualmente el Gobierno Nacional, dentro del marco del manejo ambiental del recurso hídrico, creó la Guía para el Ordenamiento Hídrico Continental Superficial. Esto no es más sino la estrategia del gobierno, la cual es el instrumento de planificación que le permite a la autoridad ambiental competente fijar la destinación y uso de los cuerpos de agua continentales, superficiales y marinos, y establece las normas y condiciones y el programa de seguimiento para alcanzar y mantener los usos potenciales, además de conservar los ciclos biológicos y el normal desarrollo de las especies en un horizonte mínimo de 10 años. Bueno, como segundo capítulo tenemos la protección del recurso hídrico agua. En su primer subtítulo desarrollamos el recurso hídrico en el planeta. Según pues diversos estudios, la escasez del agua afecta a más del 40% de la población mundial. Así también el Banco Mundial dice que los recursos hídricos se encuentran bajo una presión sin precedente en la mayoría de los países. La población, pues dado también que la población mundial crece con rapidez y según estimaciones de seguir con las prácticas actuales, el mundo enfrentará un déficit del 40% entre la demanda prevista y el agua disponible para el año 2030. La utilización del agua para el uso humano y sus extracciones anuales cada vez son más abundantes, pese a que este recurso cada vez es más escaso. Globalmente, las cifras de recursos hídricos muestran que la situación es delicada, teniendo en cuenta las proyecciones demográficas y las demandas del agua. La situación ya es crítica en varios países y regiones, pues tanto la población como los recursos están distribuidos irregularmente. La escasez de agua dulce y la competencia entre los usuarios está aumentando en un número mayor cada vez en la zona del mundo, como se hace énfasis en todo el escrito. La influencia del cambio climático pues empeora esta situación, ya que pues se alteran los ciclos hidrológicos en la disponibilidad de agua, pues será más reducida a nivel mundial. Y según el Banco Mundial, pues afirma que esto generará, o este estrés hídrico aumentará en muchas zonas del mundo y los Países Bajos pues serán como los más afectados por esta situación. La demanda de asistencia en estos temas constituye pues una proporción cada vez mayor de la cartera de proyectos de las prácticas mundiales de agua, esto también pues según el grupo del Banco Mundial. Ahora bien, pues 3.300 personas en el mundo no disponen ni siquiera de un saneamiento hídrico adecuado, como lo mencionan en el artículo El agua en el mundo, cooperación y conflicto. Según la Organización Mundial de la Salud, el 80% de las enfermedades más comunes en las regiones en desarrollo están relacionadas con la calidad del agua. Pues a la hora de valorar el acceso al agua como una variable de salud, tan importante es tener en cuenta la cantidad como la calidad de la misma. Con el proceso de desarrollo, el aumento y con el proceso de desarrollo, el aumento y la creciente concentración de la población, los vertidos contaminantes industriales urbanos y agrícolas están creando ya situaciones peligrosas para la higiene y la salud humana. Bueno,
Frente a las autoridades de protección del orden nacional, Colombia cuenta con diferentes entes encargados de la protección de los recursos hídricos del país. Asimismo, el marco institucional para el manejo de dichos recursos se encuentra bien desarrollado. A nivel nacional, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial se encarga de las políticas de los recursos hídricos. A nivel regional, pues las 33 corporaciones autónomas regionales, o sea, las CAR, son las responsables del manejo de recursos hídricos. Y aunque el mismo ministerio está a cargo de las políticas de abastecimiento de agua potable y saneamiento, otros ministerios e instituciones se encargan del agua para la energía hidroeléctrica y el riego. Frente a nuestro tercer subtítulo del capítulo, que lo denominamos Garantía del Derecho al Agua, pues este derecho se encuentra en la lista de garantías y derechos indispensables para asegurar un nivel de vida adecuado y un mínimo vital estable. En particular, porque es una de las condiciones fundamentales para la supervivencia. Además, pues el comité ha reconocido anteriormente que el agua es un derecho humano amparado por el párrafo 1 del artículo 11 del Pacto Internacional del Derecho al Agua. Además de este pacto, pues este derecho se articula de manera implícita en otros derechos consagrados en la Carta Internacional de Derechos Humanos, entre los que ocupa un lugar primordial el derecho a la vida y a la dignidad humana. El derecho al agua pues ha sido reconocido mundialmente en gran número de documentos internacionales, tales como declaraciones, tratados y otras normas, y a nivel nacional pues también tiene amplitud en frente a la garantía del mismo derecho. Como tercer capítulo tenemos el saneamiento hídrico como garantía al agua en Colombia. Para esto debemos decir que existe una preocupación internacional sobre cómo se gestiona el recurso, ya que no es solo fuente de vida por su naturaleza como pilar de vida, sino también como motor de desarrollo. Históricamente las grandes ciudades urbanísticamente y por ende económicamente siempre se han desarrollado a la orilla de las cuencas hídricas y por ende económicamente siempre se han desarrollado a la orilla de estas, lo que ha permitido el impulso económico con base en los sectores primarios de la economía. Según Irina Bokova, el agua y el empleo están intrínsecamente relacionados a varios niveles económicos, ambientales y sociales. En un informe mundial sobre el agua se abren las nuevas perspectivas, puesto que muestra la relación estrecha entre el agua y el empleo. Los progresos en la gestión del agua favorecen primariamente a las personas con menores ingresos. Asimismo, estos recursos son esenciales en los procesos de producción y en la salud de los trabajadores. Este recurso es fundamental para aumentar la producción y la productividad, las decisiones dirigidas a quienes obtienen las mayores ventajas económicas que permiten también alcanzar un beneficio marginal. Bueno, finalmente y a manera de conclusión tenemos pues que al margen de la necesidad de herramientas institucionales como marcos legales y regulatorios, mecanismos de fijación de precios e incentivos para asignar, regular y conservar pues mejor los recursos hídricos, se logra determinar pues que el saneamiento hídrico en Colombia pues logra garantizar el derecho al agua en la población y del mismo modo efectiviza la protección y el adecuado uso del agua a nivel nacional. Con el análisis a la crisis mundial y sobre todo a nivel nacional, también tratado en el artículo sobre el derecho al agua, se logró evidenciar que hay carencia en el manejo del recurso hídrico y sobre todo en la reutilización y buen manejo del mismo por la falta de proyección del Estado hacia el desarrollo también de nuevas políticas de planificación. Por un lado, pues la obtención del agua por medio de los recursos naturales existentes y su explotación, y por otro lado, pues la reutilización de aguas residuales con los tratamientos y saneamientos adecuados para la concreta distribución en la comunidad, generando de esta manera un motor de cambio para garantizar el derecho al agua para toda la población. Muchas gracias.